El día de hoy, amigos, como me podrán ver, me encuentro acá rodeado de titanes, de grosos, genios. Sinceramente, de todo corazón digo, aprecio a ambos el laburo que hacen ambos. Son dos personas referentes en cuanto a la fe en redes sociales. Así que estoy hiper contento de poder estar aquí compartiendo esta transmisión, este debate, tanto con José como con Jonathan. Para aquellos que no conozcan a alguno de los dos, voy a primero a presentar a mi amigo Jonathan Ramos. Él es oriundo de Argentina, el acento es, o sea, lo tenés que distinguir, identificar, ¿no es cierto? Profesor de filosofía, bueno, a ver, ustedes ya lo conocen, ya saben quién es. Jonathan, bienvenido una vez más a Rincón Apologético y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué haces, Chango? ¿Cómo andás? Así hablamos los Ese argentinos. chango es bien argentino, es bien argentino. Claro, claro, no sé qué significará en otro lado, viste, que a veces uno cruza el charco y empiezan a complicarse las cosas. Es Pero bueno, cierto. acá significa pibe, varón, muchacho, hombre, ¿no? Bueno, nos volvimos a juntar el pelagiano y el calvinista. ¿Eh? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, espero que estés ahí, bueno, ya preparando todo para la cena de esta noche, para la celebración de esta noche. Te agradezco nuevamente mucho por el tiempo que nos estás dando, Jonathan. Gracias, amigo. Gracias por invitarme. No, por favor. Por otro lado, tenemos, a ver, a alguien que yo considero de verdad un grosso. Sinceramente, me encanta su canal, me encanta su laburo. De verdad, hace poco tiempo conectamos y tenía muchas ganas de hacer algo con él. Sinceramente, me parece que aquel que no conozca el laburo de José tiene que pegarse una vueltita por su canal. Seas católico, seas evangélico, tenés que pegarte una vueltita por el canal de él porque la verdad es fantástico. Con ustedes, bienvenido por primera vez en Rincón Apologético, José Plasencia. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Jonathan, es un gusto conocerte finalmente por este medio, aunque ya había visto por ahí algún par de tus videos. Y bueno, estoy contento de poder estar aquí y un fuerte abrazo para toda la audiencia desde, bueno, soy mexicano, pero estoy ahorita en Arizona. Perfecto. A ver, para aquellos que quieran conocer el laburo de ambos, si es que no lo conocen, si es que hay algún extraterrestre conectado en esta transmisión y no conoce lo que están haciendo en redes sociales, particularmente en YouTube, a José lo pueden encontrar en el canal La Fe de la Iglesia. A Jonathan Ramos lo buscan como Jonathan Ramos. Jonathan va con H en el medio. Y pido disculpas ahí porque te largué un flyer sin la H en el medio de Jonathan y me sentí un tontuelo, me sentí un Bobby, diríamos ahí cuando charlamos con los seguidores. Pido mil disculpas. El día de hoy vamos a estar aquí compartiendo con ellos el tema de la sola escritura. A ver, va a ser un debate, en donde yo voy a estar moderando de alguna manera. Si es que se requiere, obviamente, quizás manejar los tiempos, más que nada porque ambos son personas muy educadas que van a oír al otro, van a argumentar, contraargumentar, y acá lo que se viene a discutir son ideas. Y lo que me parece fantástico es que son dos personas de peso que yo considero que son personas que se han formado intelectualmente y conozco además la forma de proceder en los diálogos y ambos son muy respetuosos. Seguramente toda la gente que está conectada del otro lado junto conmigo vamos a crecer mucho cuando lleguemos a la conclusión de este diálogo, ¿verdad? A ver, la modalidad va a ser la siguiente, van a ser 10 minutos de apertura. Claramente Jonathan defiende la sola escritura, José en este caso no, y ambos van a tener 10 minutos para argumentar, para marcar cuál es su postura y las razones del por qué creen lo que creen. Una vez finalizados los 10 minutos, vamos a arrancar con la dinámica del diálogo. Va a ser un diálogo más informal en donde van a intervenir ambos preguntando, repreguntando entre ellos. Yo si en algún momento tengo alguna duda o quiero que se aclare alguna cuestión que se haya mencionado, puedo intervenir y preguntarle: José, te hago una pregunta de esto, Jonathan, te hago una pregunta de esto. Y luego de ese diálogo dinámico que van a tener ambos, vamos a ir a un tiempo de preguntas y respuestas de la audiencia. Así que
Si querés participar de este debate, podés hacerlo con tus preguntas. Lo único que te pido es que puedas poner en el comentario del chat, puedas poner en mayúscula pregunta, 2 puntos, o pregunta para, mejor, pregunta para Jonathan, pregunta para José, 2 puntos, y me lo dejás ahí. Obviamente no vamos a poder contestar todas las preguntas que se hagan, pero voy a tratar en lo posible, dentro de mis limitaciones, de elegir las mejores, las que sean las correctas para el momento, y transmitírsela aquí a ellos. Así que los invito a participar. Aquellos que quieran de alguna manera ayudarnos con un super chat van a tener obviamente prioridad en las preguntas. Amigos, a ver, José, Jonathan, si una cosa no hemos coordinado, y les pido disculpas, error mío, ¿quién quisiera arrancar? No sé si hay alguien que diga, a mí me gustaría arrancar. Creo que en este caso, como el tema será la sola escritura, le tocaría quizás a Jonathan que él exponga y de ahí partimos. Ok, bien, bueno, ¿estás de acuerdo, Jonathan, entonces? Perfecto. Bien, bueno, entonces, si a ustedes les parece, vamos a arrancar. Arranca Jonathan, tiene 10 minutos. Cuando falte 1 minuto, yo lo voy a interrumpir un instante. Jonathan, te falta 1 minuto para advertirle, y luego va a cerrar los 10 minutos de apertura. ¿Cómo es? Cuando le avise, ¿no? Perdón, ahí me trabé un poquito leyendo los comentarios. Bien, Jonathan, cuando quieras, podés arrancar. Bueno, muchas gracias, Santi. Gracias, José, por el debate. Antes que nada, feliz Nochebuena para todos, en todo el mundo, para todos aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor de la historia. Bueno, el debate de la teología tiene como base siempre las bases de la autoridad, ¿no? Sobre qué fuentes, sobre qué piso nosotros nos apoyamos para afirmar lo que estamos afirmando. Yo pertenezco a la tradición reformada, es decir, nosotros los reformados tenemos una tradición que está consolidada en un magisterio que está escrito y se llama la Confesión de Fe de Westminster. Por eso la tradición reformada es, dentro del mundo protestante, la que más unidad tiene. Es decir, todos los reformados más o menos pensamos igual en ese sentido. ¿Qué es la sola escritura? Es un principio protestante que puede tornarse ambiguo por la variopinta forma de haber sido interpretado a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, la formulación que hace la Confesión de Fe es, para mí, la mejor. Dice: los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, porque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia, revelan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para las diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para un más seguro establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito infaliblemente, en forma completa, dicha revelación, lo cual hace que las santas escrituras sean muy necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellas otras maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Este principio reza que nosotros aceptamos las sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como la autoridad infalible acerca de fe y conducta. Nosotros, los reformados, siguiendo a Lutero, a Calvino y a los grandes como a John Wesley, el cuadrilátero, no creemos que la Biblia sea la única regla de fe y moral. Nosotros creemos que es la única regla infalible. Entonces hay que hacer siempre hincapié en que es la única regla infalible.
¿Y en qué nos basamos? Bueno, nos basamos en muchos testimonios de la Sagrada Escritura que la coloca en un lugar acerca de su confiabilidad que no se lo da la Sagrada Escritura a ninguna otra fuente de autoridad. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura y confiable, ¿no? Atención a esto, ¿no? La palabra profética más segura y confiable. Y utiliza en el griego la palabra bebaioteron. Bebaioteron significa la más segura, la más confiable. Se traduce también como la más sólida, la más firme, la que te da más seguridad. Que hacéis bien en estar atentos a las Sagradas Escrituras como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjense, ¿no? Frente a la oscuridad del mundo que está rodeado de la carne, las Sagradas Escrituras no están teñidas de la carnalidad. ¿Por qué? Porque no están entrecruzadas por las obras de la carne. Entonces son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Significa que todo es oscuridad menos la Sagrada Escritura. Entendiendo que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada, porque no fue traída por voluntad humana, sino inspirada por Dios. Yo voy a hacer un análisis filosófico también acerca del principio sola escritura, siguiendo el análisis de Salvador Pieninot, en un libro que se llama La Teología Fundamental. Nosotros los protestantes hablamos de apologética, en el catolicismo hay una materia en teología que se llama teología fundamental. Nosotros tenemos en la revelación objetos materiales y objetos formales. El objeto material es el contenido de la revelación, es la revelación propiamente en sus dos aspectos. El depositum fidei, que es el depósito de la fe que está dado en una tradición oral, o a decir, un querigma de la iglesia que transmite oralmente el testimonio de Jesucristo, por lo cual vamos a encontrar muchos testimonios en la Escritura que dicen: te alabo por seguir fielmente la tradición de los apóstoles. La tradición de la iglesia se pone por escrito. Entonces nosotros tenemos ahí dos habitáculos de la revelación natural, que es la que nosotros tenemos conociendo la naturaleza, la creación, la revelación sobrenatural como querigma en la tradición oral y como infalible cuando está puesta por escrito. Ese es el contenido, ese es el objeto material, es decir, ¿qué es lo que Dios dice? La tradición y la escritura. Y tenemos un objeto formal que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración para el Concilio Vaticano II? ¿Qué es la inspiración para Pieninot? ¿Qué es la inspiración para Santo Tomás de Aquino en la Prima Secunde de la Suma Teológica? La inspiración es el proceso mediante el cual Dios se dedica a insuflar en el espíritu del hagiógrafo su verdad de manera infalible, con el objetivo de asegurarse que la solidez de su verdad no va a ser adulterada a lo largo del tiempo. Con lo cual, el objeto formal, es decir, cuál es la forma a través de la cual esa revelación que aparece como querigma en la tradición vuelve a volcarse como una revelación escrita, como la palabra de Dios escrita. El objeto formal es la inspiración, o sea, solamente la Sagrada Escritura es inspirada. ¿Con qué objetivo la Sagrada Escritura es inspirada? Bueno, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, que dice en la Constitución Dogmática Dei Verbum, Revelación 11, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de los hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de modo que, en contra de la teoría del dictado, ¿no? De modo que obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solamente lo que Dios quería. O sea, solamente en la Biblia tenemos todo y solo lo que Dios quiere, porque la Biblia está incontaminada por la carne. Esto no lo dice de ninguna otra cuestión la Sagrada Escritura, porque el mismo Jesucristo se da cuenta que la tradición de los judíos fue pervertida.
Los judíos hacían este razonamiento. Nosotros somos una comunidad fundada por Yahvé. Nosotros somos una comunidad infalible que tenemos una sagrada tradición que está movida por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y somos libres y por lo tanto nosotros no podemos equivocarnos, porque somos una comunidad fundada por Yahvé. Somos una institución fundada por Yahvé. Y sin embargo Jesucristo le dice, ustedes se corrompieron. Ustedes suplantaron la palabra de Dios por tradiciones de hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones de hombres están hechas también por los hombres. Están movidas en la iglesia por el Espíritu Santo, pero están teñidas por la carne. Las Sagradas Escrituras no están teñidas por la carne, y es por eso que la Sagrada Escritura es la única que es totalmente confiable, porque dice toda la verdad de Dios y solamente la verdad de Dios, sin contaminación alguna. Porque no hay confianza en la tradición como palabra de Dios si no se cree que la Iglesia en su magisterio es infalible. La Iglesia Católica sostiene que la infalibilidad del magisterio de la Iglesia a la hora de interpretar la Escritura y de forjar la tradición. Dice también Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 81, la Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y segunda de Timoteo 3:16 confirma la infalibilidad de la Biblia cuando dice, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y es en este sentido que la Escritura habla de sí misma y da testimonio de sí misma como infalible, cuando el mismo concilio se ve obligado a aceptar que dice, Dios, que es quien inspiró y que es el autor de los libros de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está presente en el Nuevo. ¿Cuánto nos queda? Bien. Entonces tenemos la tradición oral que es contaminada. Jesús realizó además muchos otros signos la tradición oral que no se encuentran. Perdón, se te cortó Sí. la transmisión un segundo. No sé si fue solamente a mí ¿Ahora sí? que se me cortó el audio, José. No, sí se Bueno. cortó por un momento. Ahí está. A ver, me parece que te tomé de vuelta. Si querés retomar Bueno, este ¿me último regalás 30 fragmento. segundos? Dale. Dale. Juan 20, 30 al 31 dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Esa es la tradición oral, que no se encuentran relatados en este libro. Estos que se encuentran escritos en este libro, están escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tenga vida en su nombre. Es decir, ¿para qué fue escrita la Biblia? Para que nosotros podamos conocer infaliblemente a Jesús y poder salvarnos. Por eso, por ejemplo, en Lucas, y con esto termino, capítulo 1, versículo 1 al 4, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra de Dios. Transmitir es tradere, tradición. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Es decir, Lucas escribe con solidez las enseñanzas de la tradición, porque si la tradición es infalible, no tendría sentido la inspiración de la Biblia. ¿Por qué Dios se dedicó a inspirar la Biblia? Porque sabe que el hombre es corrupto. Gracias.
Ahí estamos. Le he dado un tiempito más a Jonathan, así que vamos a darle 12 minutos también a José, que fue lo que duró Jonathan en su apertura. En el caso de que lo requiera, utiliza los 12 minutos. En el caso de que no, bueno, está bien, utilizará lo que sea necesario. Recuerden, los que están conectados, si quieren participar del debate, simplemente tienen que hacerlo mediante preguntas. Así que ahí en los comentarios me pueden poner pregunta para Jonathan o José en mayúscula 2 puntos y yo voy anotando cada una de ellas. José, 12 minutos te voy a dar por la extensión que tuvo Jonathan. ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. Incluso hasta estaba pensando usar tal vez un poco menos de mis 10 minutos. No hay problema. Ok. Yo simplemente, bueno, utilizar lo que te sea necesario. Bien, José, cuando quieras podés arrancar. Así es. Bueno, gracias, Jonathan. Gracias por compartir y expresar la creencia en la sola escritura. Obviamente, nosotros como católicos, aunque estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ha mencionado Jonathan, no estamos de acuerdo cuando llegamos a la parte de que la Biblia, la Sagrada Escritura, sea la única autoridad infalible. Y qué bueno que Jonathan puso el énfasis cuando él estaba explicando que cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de autoridad infalible, porque alguno puede decir, no, claro que también está la autoridad de la iglesia, claro que también está la autoridad de la tradición. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿qué autoridad es infalible? Porque una autoridad que no es infalible, por definición, es algo que puede ser quebrantado, es algo que puede ser rechazado, es algo que puede ser hecho a un lado. Y de ahí la importancia de no ceder cuando hablamos de la iglesia en su oficio ministerial. Es decir, voy a estar usando la palabra iglesia refiriéndome a los ministros autorizados, los cuales fueron encargados con la enseñanza y la predicación del evangelio. Sabemos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes pertenecemos al cuerpo de Cristo. En ese sentido, podemos hablar también de la iglesia en un sentido general, pero en el sentido en el cual me voy a estar refiriendo es la iglesia en su oficio de enseñanza, en su oficio magisterial, en lo que tiene que ver con la enseñanza oficial, dogmática, la cual debe ser necesariamente infalible, porque ¿de qué sirve tener una enseñanza si ésta es falible? Lo cual significaría que puede ser rechazada, puede ser simplemente modificada, puede ser alterada, se le puede agregar, se le puede quitar. Entonces, la Biblia es infalible, pero la Biblia no se interpreta sola. Entonces, cuando uno entiende que la Biblia, aunque es inspirada por Dios, es de naturaleza divina, es de origen divino, pero cuando uno entiende que a pesar de que la Biblia es inspirada por Dios y a pesar de que las enseñanzas que están en la Biblia son infalibles, pero cuando uno entiende que verdaderamente existe la necesidad de interpretar la Biblia, la Biblia forzosamente requiere de una interpretación, pero no una interpretación falible que cualquiera de los que están escuchando, si no le gusta, la puede rechazar, sino es una interpretación infalible. Y ese es el magisterio de la iglesia, que simple y sencillamente significa el oficio de enseñar que la iglesia sostiene. Son los maestros en un sentido primario, son los obispos, y es la enseñanza como ha sido entregada, comenzando con los apóstoles, después a través de los siglos por medio de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, los cuales en diferentes ocasiones se han reunido en concilio para aclarar la enseñanza y la doctrina de Cristo, para afirmar nuestras creencias, pero también para refutar el error, incluso para condenar las herejías cuando éstas han sido perniciosas a tal grado de causar daño en la vida de la iglesia, en las almas de los fieles. Entonces tenemos que es la escritura
pero no es la escritura sola, sino que también es el magisterio, son los maestros, es la enseñanza oficial de la iglesia. Me voy a permitir leer de Efesios 4:11. Nosotros aquí podemos ver claramente que la misma escritura apunta hacia esta autoridad que es el magisterio. Y leo de la Reina Valera porque sabemos que este es un tema que lo estamos debatiendo entre protestantes y católicos. Efesios 4:11 y dice así: y él, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, aquí está, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y después nos dice con qué propósito Jesús instituyó este magisterio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí vemos que si nosotros como cristianos queremos ser perfeccionados, queremos nosotros ser conformados, transformados a la imagen de Cristo, se vuelve necesario, aparte de la Biblia, aparte de la Sagrada Escritura, tener estos maestros que Jesús mismo instituye en la iglesia. Necesitamos el oficio de los maestros. En otras palabras, necesitamos el magisterio. Si nosotros llevamos hasta sus últimas consecuencias la idea de que no es necesario el magisterio y de que no es necesaria tampoco la tradición oral, la tradición apostólica, y que lo único que realmente es autoridad infalible para la doctrina y para la moral, que lo único que es eso, la autoridad infalible para moral y doctrina es la Biblia, ¿qué hacemos entonces con lo que la misma Biblia está enseñando en este pasaje? Cuando dice que Jesús instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos a nosotros. Si uno lleva hasta las últimas consecuencias la idea de que solo la Biblia o solo escritura, entonces, ¿para qué necesito yo a esos maestros? Si la Biblia es lo único que necesito. Pero aquí claramente San Pablo responde, tú necesitas esto para ser perfeccionado, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para tu edificación. Porque la enseñanza, la sana doctrina, la sana enseñanza te nutre, te hace crecer, te configura a la imagen de Cristo. Pero el error, la enseñanza que no está sana, te lleva a lo contrario, te desvía, te aparta, y por eso es necesario que tengas este oficio que Cristo instituye en la iglesia, en lo cual están obviamente los pastores en la iglesia, que son los obispos, los supervisores, los episcopos, como dice la palabra griega, y son los obispos que tenemos en el seno de la iglesia. Opiniones hay muchas, interpretaciones puede haber sin número, sin embargo, hay una enseñanza que viene de este oficio. Es el oficio del magisterio. Y una cosa más, hablando de este oficio del magisterio de la iglesia, en el verso, si seguimos leyendo ahí mismo, hermanos, en Efesios, en el verso, un momento, en el verso 14, dice que también ellos fueron instituidos para que ya no seamos niños fluctuantes que andan de un lado para otro, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, dice que utilizan esto para engañar. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el magisterio, aparte de la Sagrada Escritura? Para ser protegidos y ser libres de la herejía. Si nosotros verdaderamente no queremos ser niños fluctuantes llevados por todas partes, por todo viento de doctrina, entonces necesariamente necesitamos a los maestros autorizados que están no fuera de la iglesia, sino están dentro de la iglesia. Cuando dice que Jesús instituyó estos maestros, no está hablando aquí de cualquier persona, no está hablando de alguien que se autonombra maestro o se autonombra obispo, sino son los que él mismo instituye en la iglesia. Los primeros siendo los apóstoles, pero después de los apóstoles, cuando ellos estaban ya, pues obviamente llegando al fin de su trabajo, de su labor, ellos instituyeron
a otros hombres, como nosotros lo vemos incluso en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, a partir del verso 1, segunda de Timoteo, el capítulo 2, y a partir del verso 1, nosotros vemos claramente que San Pablo le da instrucciones a Timoteo, que debe instruir a otros hombres para que ellos puedan pasar la enseñanza tal como él la ha dejado. Y de hecho, permítanme un momento, lo quiero leer de manera textual. Segunda Timoteo, el capítulo 2 y el verso 1, vemos que San Pablo no tiene en mente que solo la escritura era necesaria para pasar la enseñanza, sino que San Pablo tiene en mente la tradición oral, la tradición apostólica. Y dice así, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si notaron, dice, lo que has oído. Uno puede preguntarse, ¿y dónde está todo lo que Timoteo estuvo escuchando de San Pablo por años? Leer la carta a Timoteo puede tomar, no sé, 20 minutos. Pero Timoteo estuvo bajo la enseñanza paulina, bajo la enseñanza del apóstol Pablo, no 20 minutos. Estuvo bajo su enseñanza literalmente por años. Fue su compañero de viaje. Entonces San Pablo le dice, todo lo que tú has oído de mí, mis predicaciones, mi catequesis, mi enseñanza, los sermones, todo lo que tú has visto, cómo evangelizo, cómo he formado las iglesias, todo lo que has oído de mí, ahora tú, Timoteo, no solamente lo debes guardar, sino tú lo debes pasar a otros hombres que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Y ahí tenemos la tradición. Un minuto, gracias. Tenemos entonces ahí la tradición oral. Entonces, esto es lo que a menudo se le conoce como el tripié. Tenemos la Biblia, tenemos el magisterio, que son los maestros autorizados, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, los sucesores de los apóstoles, los obispos y por extensión también los sacerdotes. Y tenemos también la tradición apostólica, que no debe confundirse con las tradiciones de hombres que son contrarias a la revelación divina. Entonces tenemos Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el magisterio de la iglesia. Estas tres autoridades, de las tres, debemos decir que son infalibles cuando se trata de enseñar la doctrina y la moral cristiana. Porque si aceptamos que una de esas tres es falible, entonces, ¿de qué nos sirve tener una autoridad falible que cualquiera puede rechazar, modificar, cambiar u olvidarse de ella de plano? Eso es lo que cree la iglesia. La iglesia no cree en la sola escritura. La iglesia cree en la escritura, tradición apostólica y en el magisterio, que son los maestros que enseñan de manera definitiva en la iglesia católica. Eso es lo que creemos. Y bueno, aquí voy a detenerme. Ahí está, ahí regresé. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todas las personas que están conectadas. A ver, técnicamente, si votaste la encuesta que he puesto en pantalla, nuestro público, que son casi 400 personas, un 24 de diciembre, tener casi 400 personas, me parece que es un buen número, así que le agradezco a toda la gente que está conectada. Hay un 62% de la audiencia protestante, 38% católico. Me parece bastante equilibrado porque, bueno, sabemos de que como es, este es un canal que muchas veces, bueno, o me tildan de católico, o me tildan de protestante y demás, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante equilibrado la cantidad de gente que hay para cada postura. Amigos, recuerden también que luego del diálogo van a poder participar a través de sus preguntas. No están habiendo tantas preguntas y lo único que les pido es, si tienen la oportunidad, pónganla varias veces por si quizás se me pasa el hecho de anotarla, ¿no? Pero creo que voy anotando
todas. Y de todas maneras, los invito a hacer sus preguntas. Y por último, y ya con esto los dejo a los chicos, le pido a los moderadores que sean realmente estrictos con respecto a los comentarios. Sinceramente, hay veces de que esto se vuelve una batalla campal en los comentarios y ya seas protestante o católico, no me importa. Aquella persona que le falte el respeto a otra será bloqueado en el chat, ¿está bien? Así que les pido a los moderadores que por favor le presten bien atención a eso. Yo también estoy tratando de hacer lo mío por mi parte. Bien. Bueno, chicos, si les parece, podemos arrancar con Jonathan, la intervención de Jonathan hacia José, no sé, a través de pregunta, probablemente sea, y comiencen su diálogo. Tengo la oportunidad de en algún momento, si lo veo conveniente, interrumpirlos un segundo para pedirles una aclaración o hacerles alguna pregunta. Así que bueno, el tiempo es todo suyo. Bueno, Santi, muchas gracias. Lo que siempre hay que tener en cuenta en la teología es que hay que tratar, a pesar de nuestra carne, de que los seres humanos estamos acuciados por el pecado, de mirar las cosas como las mira Dios, no como las miraría Cicerón o como las miraría Lucrecio o Virgilio, ¿no? Ciertamente, yo noto que en la interpretación católica hay un cierto miedo a la diversidad. Como que si hay una diversidad de interpretaciones, y bueno, parece que ahí el Espíritu Santo no se está moviendo, ¿no? Es como que el Espíritu Santo se tiene que mover en un mundo monolítico, donde la interpretación es fija, dura, y está hecha por el magisterio, y los individuos son pasivos, y lo único que tienen que hacer es recibir la interpretación de la Iglesia. Tan es así que, por ejemplo, un católico bien podría, en vez de preguntarse qué dice la Biblia, decir qué dice la Iglesia que dice la Biblia, y parecería que con eso es suficiente. Sin embargo, nosotros tenemos la actitud de los de Berea. Los de Berea, en Hechos de los Apóstoles, aparecen claramente recibiendo el testimonio de Pablo. No sé qué magisterio católico, qué papa tendrá la autoridad de San Pablo, y San Pablo, presentado como el apóstol de Jesucristo, como uno de los 12 apóstoles, recibe esta respuesta de los de Berea y le dicen: está muy bien que vos seas apóstol, que vos tengas, no sé, que tengas un doctorado en angelicalismo, pero nosotros tenemos que revisar en la Escritura si lo que vos estás diciendo es cierto o no es cierto. ¿Y saben cómo presenta Lucas este hecho? Diciendo: los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque ¿saben qué hicieron los de Tesalónica? Johnny, tomaron lo que dijo Pablo. Perdón sí. que te interrumpa. La Sí. idea, recordá, que es un intercambio, es un diálogo. Si querés hacerle una pregunta, hacésela o dirigite a José, ¿viste? Dale. No, sí, pasa que a mí me gusta hacer como un desarrollo, porque preguntas secas, si no se entiende el contexto de la pregunta, puede ser tomada para cualquier lado, porque, a ver, en general están acostumbrados a debatir con gente que dice más o menos lo mismo. Entonces, como uno por ahí tiene otro planteo, es necesario hacer un desarrollo, Santi, pero disculpa, termino con esto y hago la pregunta. Hay una diversidad en el pueblo judío, ¿no es cierto? San Pablo le llama judíos a los saduceos, a los escribas, a los asmoneos, a los macabeos, a los fariseos. Los saduceos creían solo en la Torá y no creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en la vida eterna, ni en la inmortalidad del alma. Los fariseos sí. Y sin embargo, San Pablo, cuando habla de las 12 tribus, con su variopinta diversidad, les llama a todos judíos. Y no hay un magisterio judío que cierre la interpretación. ¿Por qué? Porque los judíos pueden habitar buscando la unidad dentro de la diversidad de interpretaciones. Entonces, de hecho, Jonathan, ok, para irle dando sabor a diálogo, vamos a ir interactuando, ¿te parece? Dale. Ahora, con esto que mencionas, de que los judíos no tenían una interpretación, sino que lo correcto era una diversidad, quiero traer tu atención a lo que el Señor Jesucristo le dice a los judíos
y les dice, cuando los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, les dice, ustedes deben escucharlos, ustedes deben recibir la enseñanza que ellos les dan, pero no hagáis como sus obras, porque después Jesús expande y dice que son hipócritas, que dicen una cosa, o sea, tienen la verdad, tienen la sana doctrina, pero no la viven. El corazón de ellos estaba lejos de Dios. Entonces, decir que en la mente judía o en la cosmovisión de los judíos había libertad para tener diferentes interpretaciones, yo creo que no está en armonía con la cátedra de Moisés. Había una enseñanza, la cual era impartida y tenía que ser recibida por los judíos. Ahora, que había desviaciones, claro que las había, como ya lo mencionaste, estaban los saduceos, por mencionar algunos. También estarían después los esenios, que cansados de la corrupción del templo, huirían al desierto. Se cree que ellos fueron los que estaban ahí en la comunidad de Qumran. Pero bueno, entonces sí, siempre ha habido desviaciones, siempre ha habido errores, siempre ha habido, por decirlo así, herejías, pero al mismo tiempo también siempre ha habido una enseñanza que ha de ser recibida por el pueblo, llámese en el Antiguo Testamento los judíos o en el Nuevo Testamento por la iglesia. Entonces, solamente quería comentarte esto, no sé si tienes algo que decir sobre este punto de la diversidad o de una enseñanza sana. Sí, cuando Jesucristo está hablando de la cátedra de Moisés, justamente porque los fariseos eran encargados de enseñar la Torá. Uh-huh. La Torá es estudiada y enseñada por los fariseos, porque acá hay una confusión. Cuando vos estás confrontando con mi postura, parecería que no tenés en mente mi postura, sino la postura de los protestantes promedios que han debatido con vos, porque estás suponiendo que yo dije que el magisterio y la tradición no son importantes. Oh, no, de hecho sí. Y yo, sí, claro, porque dije infalibles. Yo creo que tu posición es que la iglesia y la tradición son autoridades, pero no son infalibles. El punto aquí es la infalibilidad de la enseñanza oficial de la iglesia y de la tradición apostólica. Déjame hacer un desarrollo, no me hables encima porque yo no estoy acostumbrado a debates donde nos vamos pisando. Cuando vos decís, por ejemplo, déjame hacer un desarrollo. Es que si no se vuelve un monólogo, Jonathan. A ver, chicos, sí, traten de no pisarse, les pido, por favor. Espero que sea lo más dinámico diálogo posible, ¿no? Pero no se pisen, para que se pueda entender, porque además en el Zoom es como que se mutean los micrófonos y al final cuando nos pisamos no termina saliendo nada. Sí, Jonathan. Sí, lo que pasa es que yo no puedo debatir si no puedo hacer un desarrollo por lo menos de un minuto, ¿no? No puedo pensar con latiguillos o con eslogans, digamos. Hay una tradición, evidentemente, la Biblia antes de fuera escrita fue una transmisión oral. Pero ¿por qué fue escrita? Porque las tradiciones orales se pueden pervertir, como pasó con los fariseos, y el mismo Jesús, que les da autoridad para interpretar la Torá, después dice, ellos cambiaron la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres, y estaban enseñando tradiciones de hombres en lugar de enseñar la palabra de Dios. Los fariseos argumentaban como hoy argumenta la Iglesia Católica. Nosotros fuimos fundados por Yahvé, estamos movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llegó a la tierra en Pentecostés. El Espíritu Santo movió a Moisés, movió a Isaías, movió a Saúl. Entonces, de alguna manera yo creo que hay una confusión cuando se piensa que nosotros le quitamos autoridad a la Biblia, le quitamos autoridad a la iglesia. Después vamos a hablar de si la escritura se interpreta o no a sí misma y qué es una interpretación, pero acá cierro, ¿no? Las tradiciones del pueblo judío, las tradiciones de la iglesia, ciertamente están movidas por Dios. Ciertamente Dios está presente en la iglesia, ciertamente hay un magisterio, ciertamente nosotros necesitamos maestros y pastores que nos enseñen. Pero eso no significa que Dios haya de alguna manera quitado a nosotros la responsabilidad de ser nosotros los que debemos escudriñar las Escrituras. Esa responsabilidad nunca fue delegada
exclusivamente al magisterio. Es por eso que son elogiados los de Berea. Es por eso que Jesucristo dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Esa responsabilidad que tiene cada creyente de ir a la profecía más confiable nunca puede ser denegada, nunca puede ser entregada al magisterio, que sí es importante, y firmarle un cheque en blanco a la Iglesia Católica para que interprete ella por nosotros la Escritura. Ok, bueno, yo pues voy a tratar de continuar con el diálogo, ¿no? O sea, ya expusimos al principio, ¿no? Mira, lo que te dije anteriormente sobre tener unidad en lo que es la doctrina. Tú hablabas de que la Iglesia Católica tiene una especie de miedo a la diversidad en cuanto a la enseñanza. Pero no es una cuestión de miedo, sino es una cuestión de la naturaleza misma de la revelación divina. La revelación divina, por naturaleza, es una. No podemos hablar de una diversidad o de una pluralidad o de algo así como lo que estabas mencionando, ¿no? No es un miedo, sino que así es como nos ha venido. El depósito sagrado, el depósito de la fe, es uno, no son muchos depósitos. Hay un pasaje donde San Pablo nos dice, está en su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 10, lo leo a la letra. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces, yo no sé cómo llegas a esa conclusión de que pareciera que la Iglesia Católica tiene un miedo a la diversidad de interpretaciones. Sí, acá hay que rescatar un pensamiento de San Agustín en el espíritu y la letra, cuando él dice, en lo esencial, todos los cristianos estamos de acuerdo y somos uno. ¿Cuál es el criterio, la columna vertebral de la fe de todo cristiano, en lo cual todos estamos unidos? El credo de los apóstoles. De hecho, nosotros cuando hacemos dogmática, el esbozo de dogmática es el credo apostólico. Nosotros, los reformados, yo no voy a defender a cualquier evangélico, porque yo estoy defendiendo la tradición reformada a la que pertenezco, ¿no es cierto? Nosotros antes de hacer la predicación, predicamos, confesamos, declaramos el credo apostólico. ¿Para qué? Para decir que nosotros vamos a interpretar la Escritura en el sentido de cómo la Iglesia ha interpretado los evangelios a lo largo de la historia. Y me parece muy importante acá, querido José, entender lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 1, artículo 8, porque nosotros seguimos mucho esa línea tomista. Santo Tomás dice, la autoridad de los doctores de la Iglesia le ofrece a la Biblia un género de argumento que también le es propio, pero simplemente probable. Porque nuestra fe descansa en la revelación hecha a los apóstoles y a los profetas, que han escrito los libros canónicos, pero no sobre otras revelaciones que han podido tener los demás doctores. Y cita a San Agustín en la misma cuestión del libro primero de la Suma Teológica, en la epístola de los hierosolimitanos, cuestión 19, aprendí a dar solamente a los libros sagrados que se llaman canónicos este temor y este honor, por cuyo medio creo firmemente que ninguno de sus autores se equivocó en lo más mínimo al escribirlos. Los demás, por muy grande que sea su ciencia y su santidad, los leo de modo que no por decir o sentir ellos algo, ya los tenga yo por cierto. Qué curioso, porque ellos tienen la misma actitud de los de Berea. Nosotros le decimos a la Iglesia Católica y a su magisterio, muy bien, ustedes tienen autoridad. ¿Cómo no va a tener autoridad una iglesia que tiene tantos miles de años y que ha pasado por tantos santos y que tiene tan hermosos testimonios y gente de fe tan hermosa como vos, José? Claramente nosotros apreciamos mucho a la Iglesia Católica y claramente nosotros consultamos a la Iglesia Católica. El tema
es que nosotros no creemos que la última palabra la tiene el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos, como aceptaron los medievales desde el siglo IV hasta el siglo XVI, que la Biblia es oscura. La Biblia es oscura y solamente puede ser interpretada por el magisterio de la Iglesia. Nosotros creemos que en el mensaje central de la Biblia es muy clara. Es muy clara la Biblia. Vos abrís los evangelios y entendés el mensaje de Jesucristo, entendés el centro del mensaje de Jesucristo, y cualquiera puede acceder con el auxilio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, aquel que auxilia para poder interpretarla. Por eso San Pablo, cuando le llama a la Biblia la profecía más confiable y más segura y más confiable con respecto a qué, a todas las otras autoridades, que no puede ser de interpretación privada porque se da en el seno de una comunidad auxiliada por el Espíritu Santo, que es el que la ha inspirado. Entonces, acá el tema central es, ustedes, en última instancia, vamos a suponer que exista la posibilidad de que el magisterio católico, o reformado, o luterano, lo que sea, tenga la mínima posibilidad de errar. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que nos tomamos en serio que el hombre es pecador, que nos tomamos en serio que las instituciones humanas fueron fundadas por Dios, pero están corrompidas por el pecado. Si existe la mínima posibilidad de que la Iglesia no sea absolutamente infalible en todo lo que enseña en materia de fe, en definitiva, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Y sabes lo que hicieron siempre los judíos y lo que hicieron los padres de la Iglesia? Confiar en la Escritura. Yo acá tengo escrito por lo menos 20 testimonios de padres de la Iglesia que presentan el principio sola Escritura. Lo tengo desarrollado y tengo desarrollada la tradición reformada en los padres de la Iglesia. Entonces, me parece que nosotros, en definitiva, tenemos que decir, ¿es la Escritura de un género tal que su inspiración se dio de tal manera que nosotros podemos confiar ciegamente en el contenido de las Escrituras? Sí, todos decimos amén. ¿Es de tal género la tradición de la Iglesia que podemos confiar ciegamente en lo que dice la tradición de la Iglesia, que está movida en la historia también por la carne, también por intereses políticos, también por intereses económicos y mezquinos del pecado? Yo no le digo amén a eso yo no le digo amén. Yo solamente le digo amén a lo que está escrito, como dicen la mayoría de los padres de la Iglesia. Ok, bueno, no has comentado en las últimas dos intervenciones que has tenido, Jonathan, no has interactuado con mis preguntas. Bueno, con mi pregunta es una sola pregunta. Pero bueno, mira, un pasaje más. San Pablo, de nuevo, en su carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 5, nos dice lo siguiente. Hablando de la unidad, hablando de una sola enseñanza oficial, dogmática, como existe en la Iglesia Católica, más allá de que sabemos que siempre va a haber rebeldes, herejes, personas que van a pensar, incluso que van a enseñar su propio parecer. Pero hablando de lo que es la enseñanza magisterial, oficial, lo que los católicos, lo que los cristianos estamos obligados a recibir, es una. No podemos hablar de una diversidad y no es por miedo, no es porque la Iglesia Católica tenga miedo, sino es porque Cristo entregó una sola fe. Y hablando de esto, San Pablo escribe en su carta a los Efesios, un Señor, y es interesante porque, amén, pero fíjate, lo interesante, Jonathan, es cómo aquí San Pablo conecta la unidad de la fe con el hecho de que sea un solo Señor. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, claramente, este punto es bien importante que quede claro, que no podemos hacernos a la idea de que es normal estar viviendo en un mundo donde hay diversidad, donde hay multiplicidad de interpretaciones, donde hay multiplicidad de autoridades según el grupo al que uno pertenezca, tendrá su autoridad eclesiástica, tendrá sus tradiciones y tendrá su interpretación. Y vas a otro grupo y encuentras lo mismo, ¿no? Pero es otra autoridad eclesiástica, otras tradiciones, otras interpretaciones. Eso no podemos acostumbrarnos a ello porque no es eso lo que encontramos en las mismas páginas de la Biblia.
en las mismas páginas de la Biblia encontramos la unidad de la fe. Y esto está conectado con el hecho de que es un solo Señor. Entonces, si hablamos de que hay muchas interpretaciones, muchas creencias, muchas confesiones, muchos credos, entonces estamos rompiendo con la idea de San Pablo de que es un solo Señor. De ahí que sea una sola iglesia con una sola enseñanza. Esta enseñanza debe ser unida. Ahora, hay algo más. Tú citabas, primero citaste a San Agustín y después citaste a Santo Tomás de Aquino. San Agustín, cuando él está hablando ahí que ha aprendido a darle la reverencia a los escritos inspirados, es decir, a los escritos canónicos, a lo cual todos los católicos decimos amén. Pero ahí San Agustín está lidiando con aquellos que querían utilizar escrituras apócrifas que la iglesia no aceptaba. Ahora, si alguien me está escuchando y se pregunta, sí, pero ¿cuáles eran las escrituras canónicas a las que San Agustín está haciendo referencia en esa cita de Jonathan? La respuesta es muy sencilla y está accesible para todo el que quiera ir e investigar. San Agustín no aceptaba un canon de 66 libros. San Agustín supervisó al menos 3 sínodos regionales en el norte del África, donde ellos nos dan una lista de 73 libros, la cual fue aprobada por el Papa en Roma. Entonces, solamente para ir aclarando, ¿no? Porque podemos citar a San Agustín, pero si no damos contexto a la cita que estamos trayendo a la mesa, esto puede llevar a la confusión a nuestros oyentes y nos debe preocupar, porque un día vamos a dar cuenta, no solamente por nuestra propia vida, sino vamos a dar cuenta por lo que estamos haciendo con otras personas. Entonces, San Agustín ahí está hablando de los escritos apócrifos. Después citaste a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ahí está hablando en contra de las revelaciones de carácter privado, las cuales querían ser usadas para tergiversar la enseñanza de la iglesia, lo cual es algo que todos debemos reprobar. Todos los católicos debemos reprobar esta actitud, que alguien quiera usar las revelaciones privadas de alguna persona para ir en contra de la enseñanza de la iglesia, para ir en contra de la fe de la iglesia. Ahora, esos puntos quería destacar sobre lo que porque yo solamente pues estoy comentando lo que tú me estás compartiendo, ¿no? Pero ahora yo tengo una pregunta para ti. Estamos partiendo de la escritura y hemos mencionado varias veces, ¿no? La escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero quiero preguntarte, Jonathan, tú como reformado que eres, como cristiano reformado de la tradición reformada, ¿tú cómo puedes saber con certeza cuáles son los libros que deben pertenecer a tu Biblia? Mira, ahora no nos metemos en el tema del canon, ese es otro debate, ese es otro tema que va a desviarnos del tema central, que es la autoridad de la Sagrada Escritura, esté compuesta por 73, por 66 o por 4 libros. Eso forma parte de otra temática, que con gusto podemos hacer otro debate y lo tocamos al tema, ¿sí? Digamos, lo importante de entender acá, que es cierta que es necesaria la unidad de la iglesia, no vas a escuchar a ningún reformado decir, no tenemos que tener una sola fe, la iglesia no tiene autoridad, los concilios no sirven para nada, la tradición de la iglesia es una basura. Nunca vas a escuchar a un reformado decir eso. Pero es interesante notar cómo la unidad ciertamente es algo que Jesucristo le pide al Padre en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, cuando dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado como nosotros. Claramente que es lo ideal, la unidad. El tema es, ¿qué harías vos con Lucas, que elogia a los de Berea, por poner entre paréntesis la autoridad de San Pablo e ir a las Escrituras a verificar si lo que dice San Pablo es cierto o no,
¿Vos censurarías a alguien como Mar Católico si dice, no, momentito, yo voy a poner en duda el magisterio de la Iglesia Católica y voy a acceder con libertad y con conciencia, porque el Espíritu Santo de todos cristianos te ilumina en la verdad, digamos, salvo que vos creas que el Espíritu Santo no es suficiente en una comunidad para interpretar la Biblia, a menos que siga la tradición de la Iglesia Católica, que, como dice muy bien Kesseman, no hay una tradición, sino que hay tradiciones católicas. Yo te puedo probar en otro debate, porque no es el tema, que los padres de la Iglesia, la mayoría predica sola gracia, sola fides, sola escritura y soli deo gloria. Te lo puedo probar, pero en otro debate. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, ha dado un viraje condenando en Lutero 3 concilios católicos de los padres de la Iglesia, el de Orange, el de Cartago y el de Éfeso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Que la unidad es importante, pero esta unidad en lo esencial no le quita a los hombres la impronta que le pueden dar al testimonio de las Escrituras, y el desafío de los cristianos es sentirnos en paz y en unidad a pesar de esa diversidad. Yo me siento plenamente unido a mis hermanos católicos, a pesar de que en muchas cosas no estamos de acuerdo. Pero si yo te digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, amén, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, amén. Nosotros creemos plenamente en ese esbozo de la dogmática, pero nosotros sabemos que la única regla infalible es la Escritura. Es cierto que el magisterio está para enseñarnos, pero ¿quién dice que los pastores son infalibles? Vos hablabas hace rato de que la Escritura no se interpreta a sí misma. ¿Qué es interpretar? Inter significa entre, pretar significa sellar o vender, ¿no? Interpretar es iluminar un texto a través de una realidad o a través de algo. Por ejemplo, puede ser una autoridad, puede ser otro texto de la Biblia. Este principio reza scriptura ea ipsa interpres. O sea, ciertos textos de la Biblia que no son tan claros pueden ser iluminados por otros que sí lo son. Recordá la carta de Pedro, ¿te acordás cuando Pedro dice, hay ciertos textos de las cartas de San Pablo que son oscuros o que son difíciles de entender, que algunos tuercen para su propia perdición? Ciertamente, la Iglesia ha tenido sus momentos, ciertamente la Iglesia ha tenido sus vaivenes, ciertamente en la Edad Media hay muchas tradiciones de la Iglesia, y después se fueron sofocando ciertas tradiciones, pero no con el objetivo de la búsqueda de la verdad, sino con objetivos del poder. No podemos nosotros negar que el concilio de Nicea fue organizado por el emperador Constantino, que especulaba con bautizarse al final de su vida para poder seguir pecando tranquilo, porque él pensaba que el bautismo lo iba a limpiar de los pecados. Entonces, no podemos desconocer que esta tradición tan elogiada por los católicos, de la cual ustedes confían ciegamente en esa tradición, es movida por muchos intereses. Jonathan, y yo no digo que el Espíritu Santo ¿hola? de un pueblo infiel. ¿Sabés Sí. que los últimos segundos se cortó un poquito el audio? Si querés cerrar la idea nuevamente. Bien. Bueno, el Espíritu Santo siempre mueve a su comunidad, aun a pesar de la infidelidad de la comunidad misma. La comunidad siempre se aparta de la verdad, porque la comunidad, tanto de los judíos como de los cristianos, vos imaginate que lees la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis y entendés que de las 7, 5 estaban mal. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo no está en esa iglesia. No, lo que pasa es que la carne en el hombre siempre te lleva a la corrupción. Hay que tomarse en serio esas cosas para saber que la única regla infalible es la Sagrada Escritura, José. Ok. Al principio, después de que yo te hacía la pregunta de que tú como reformado, como protestante reformado, ¿tú cómo puedes saber? Porque estamos hablando de sola escritura. Únicamente la escritura es la autoridad infalible y final para determinar la verdadera doctrina y para determinar la moral cristiana. Cuando yo te hacía la pregunta de que tú cómo puedes saber de dónde a dónde llega esta sola escritura de la que hablas,
tú respondiste evadiendo mi pregunta porque tú dijiste que ahí ya estaríamos hablando del canon y tú dices que eso pertenece a otra conversación, a otro tema. Pero la respuesta es no, no pertenece a otro tema ni a otra conversación, aunque se pudiera tratar en otra ocasión. Yo encantado de hablar solamente del canon. Sin embargo, volviendo a los límites de esta sola escritura de la que nos estás exponiendo, se vuelve necesario y fundamental que entendamos de dónde a dónde, porque hablas de escritura y de escritura y de escritura y de sola escritura, pero es necesario que tú nos indiques cuáles son los límites, de dónde a dónde llega esta escritura. Yo te preguntaba, ¿cómo puedes saber cuáles son los libros inspirados y que debes de aceptar como palabra infalible de Dios para que los puedas obedecer como autoridad infalible? Mira, entiendo la pregunta y voy a tratar de responderte. Tan es así que nosotros no hemos cerrado el canon, que nosotros tenemos ya hoy Reina Valera con deuterocanónicos. De hecho, no sé si la tengo por acá, la primera Reina Valera que salió en la historia, salió con deuterocanónicos. Y hoy la NBI, la NTV y muchas otras Biblias tienen deuterocanónicos, ¿sí? Esta es la Biblia del Oso, Biblia traducida por Casiodoro de Reina y corregida por Cipriano de Valera, y tiene la imagen de un oso porque la Iglesia Católica prohibía la difusión de la Biblia en las lenguas vernáculas del pueblo. Entonces los protestantes tenían que esconderse y trasladarla en tinajas, dibujando animales para que aquellos vigilantes de la frontera piensen que es un libro de animales y no la Biblia, porque si no iba a terminar en la hoguera, como tantos otros libros. Entonces, nosotros no hemos cerrado el canon, José. De hecho, por eso nosotros podemos incorporar, pero con un canon de 77 o de 64, nosotros tenemos firme la misma fe de que la columna vertebral de nuestra fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe, las obras son una evidencia de la fe, de esa fe obrante que produce la gracia, la santidad en el cristiano, para gloria de Dios, cuya fe es puesta como revelación en la Escritura, como única regla infalible. Es decir, nosotros tenemos, todos los reformados tenemos esa unidad, y esa unidad no solamente está entre nosotros, sino que está en toda la Iglesia, José. ¿Qué le dirías vos, por ejemplo, a Ireneo cuando dices solo la Biblia es perfecta? Johnny. En el 120. ¿Hola? ¿Qué le dirías a Ireneo cuando dice no recibimos, sino... Sí. Se te corta Sí. se te corta el internet, a momentos se te corta el internet, tanto la imagen como el audio. ¿Podés repetir a partir de San Ireneo? Sí. ¿Qué le diría José a San Ireneo cuando él dice, solo la Biblia es perfecta, en el 120? O cuando dice, no recibimos sino de los evangelios la buena noticia, 132. O cuando dice Tertuliano en su libro Hermógenes, cuestión 12, que Hermógenes pruebe si lo que dice está escrito en las Sagradas Escrituras o no. ¿O qué le dirías a Hipólito cuando en el 230 en Noetim, capítulo 9, dice, hermanos, hay un solo Dios que reconocemos solamente por las Sagradas Escrituras? ¿O qué le dirías a San Basilio cuando dice, cree lo que está escrito y nada más, en la homilía sobre la Trinidad? ¿Qué le dirías a San Ambrosio en Office, libro 1, cuestión 23, cuando dice, cómo usar lo que no está en las Sagradas Escrituras? Y por último, ¿qué le dirías a Crisóstomo en la homilía 9, en la epístola de los Colosenses, interpretación, cuando dice, no busquéis otro oráculo más que lo que están escritos en la palabra de Dios? ¿Qué le dirías vos a ellos? Porque vos sabés que esto que están diciendo ellos es totalmente consecuente con lo que decimos nosotros. Y los padres de la Iglesia creen en la autoridad de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia creen en el magisterio, y eran el magisterio, pero ellos, ¿sabés por qué pudieron edificar una fe sólida? Porque estaban anclados en la roca firme, que es la palabra de Dios, que es inspirada, porque que la Biblia sea inspirada es un salto cualitativo con respecto a la tradición. ¿Sabés por qué? Porque la Biblia nunca dice que la tradición es inspirada.
Bueno, Un segundo, José, si me permitís, quédate ahí con la pregunta y ya intervenís, pero me gustaría, al menos para mí, Johnny, si me podés aclarar un punto que quizás medio como que me quedé perdido. Es decir, nosotros no hemos cerrado el canon. ¿Quiénes son nosotros? O sea, ¿quiénes son esas personas, grupo de personas o demás que estaría encargado y tendría la autoridad de cerrar el canon? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque no hay una sustancia así, no hay un magisterio así monolítico en el mundo protestante, ¿no? Pero digo, en general, nosotros los protestantes, no hablo solo de los reformados, no hemos cerrado el canon porque tenemos la libertad de incorporar, en este caso hay muchos que están incorporando los deuterocanónicos, digamos, es todo un decreto a que nosotros sigamos buscando, a que sigamos aferrándonos al Espíritu Santo, porque Dios no bajó Dios y nos dijo, miren muchachos, son 20 o son 90 o son 114. Entonces, de alguna manera, eso nos mueve a nosotros a seguir buscando, a seguir investigando, a seguir escudriñando, que es el mandato de Jesucristo, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Ok. Sí, José. Ok. Sí, de hecho, va de la mano con esta pregunta que has hecho, Santiago. Pues estoy sorprendido, Jonathan, tengo que ser sincero. Estoy sorprendido de que hayas hecho esa afirmación de que el canon aún sigue abierto, especialmente cuando los credos reformados, los credos protestantes reformados y los símbolos luteranos, de manera clara y sin lugar a duda, ellos hablan de un canon cerrado e incluso dan listas oficiales, las cuales son dogmáticas. Hace un momento tú hablabas de la teología dogmática. No solo en la Iglesia Católica existe la teología dogmática, tú lo sabes bien, también en las confesiones protestantes, pero en lo que es la teología dogmática, Jonathan, ellos tienen las listas oficiales del canon, es decir, de la colección de libros inspirados que se aceptan como palabra de Dios. Y no hablan de un canon abierto, hablan de un canon cerrado. Ahora, una vez más, Jonathan, debo decir que, número uno, estoy disfrutando la conversación. Creo que ya nos hemos ido acomodando la conversación. Al principio, creo que es normal, ¿no? Es la primera vez que interactuamos y estábamos tratando de encontrar nuestro lugar, pero la estoy disfrutando. Pero, sin embargo, Jonathan, una vez más, no has respondido mi pregunta que te he hecho, que va de la mano con esto que Santiago preguntaba, o la observación que estaba haciendo Santiago. Él preguntaba quién es esa autoridad que se debe encargar. Tú dijiste, bueno, que es muy difícil, no se José, puede porque... a ver, José, Sí, sí. yo no sé por qué sería yo el obligado, yo estoy respondiendo que yo no responda Hola. es, Hola. Johnny, no significa ¿estás que por yo no ahí? esté respondiendo. Sí, Johnny, Santi. perdón, Sí, se te volvió a cortar nuevamente el audio. Si querés retomar. ahí está. Bueno, me parece curioso que sea yo el único que esté obligado a responder cuando, no sé, la cantidad de argumentos que estoy dando yo de testimonios de la Escritura, de padres de la Iglesia, razonamientos filosóficos, realmente no fue respondido ninguno y tampoco estoy muy inquieto en que José haga alusión a todo esto que yo estoy tirando, porque bueno, José va a decir lo que él quiera, no va a decir lo que yo quiera, y va a responder lo que él quiera y no va a responder lo que yo quiera, ¿no? Ciertamente, nosotros los protestantes, sobre todo los reformados, tenemos un lema para nuestra iglesia que es Semper Reformanda. Es decir, José está interpretando nuestra fe como si nosotros leyésemos como católicos a Calvino y a Lutero como si fuesen infalibles y como si algo que dijese la confesión de fe de Westminster es definitivo e incuestionable y la confesión tiene la última palabra. No, justamente, sola escritura es semper reformanda. Es decir, siempre nosotros tenemos que renovar nuestra interpretación de la escritura a la luz del Espíritu Santo. Ese es el llamado del apóstol San Pablo, renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque se da cuenta el apóstol San Pablo, y de hecho él ya predice en 1 de Timoteo 2:10, un corrimiento de la iglesia, ¿no? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Entonces nosotros seguimos ese espíritu de Berea, José. Nosotros le decimos al apóstol San Pablo y a su autoridad, amén, vos tenés toda la autoridad del mundo, pero dejá
que nosotros que podemos leer la Escritura y que debemos escudriñarla como manda Jesucristo, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura si lo que vos, Pablo, como apóstol de Jesucristo, estás diciendo es cierto o no es cierto. Estos son más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Me parece que esa actitud es importante. Elogiar a aquellos que cuestionan la interpretación de la Iglesia y que dicen, bueno, pero vamos a ver si lo que dice la Iglesia está escrito o no está escrito. Eso es lo que unánimemente los padres de la Iglesia han creído, por lo menos en los primeros 4 siglos, José. Sí, bueno, bueno, tú preguntabas, porque yo sí quiero responder tus preguntas para que el diálogo fluya. Todavía no respondiste a ninguna. Bueno. Ok. Sí quiero responder, como estaba diciendo tu pregunta, ¿no? Tú preguntabas que por qué recae sobre ti el ofrecer una respuesta a mi pregunta. Bueno, pues por eso estás aquí, porque tú estás aquí para presentar y defender una postura. La postura es aquella de sola escritura. Entonces yo te preguntaba si las doctrinas infalibles que los cristianos deben aceptar vienen única y exclusivamente de la Sagrada Escritura, repito, infalibles. Yo te preguntaba, entonces, ¿tú cómo puedes determinar de dónde a dónde llega la Biblia? Ahora, me acabas de sorprender, y lo repito una vez más, me acabas de sorprender porque dices que el canon aún está abierto, contradiciendo lo que dicen las confesiones reformadas protestantes. Ahora, aún más sorprendido me quedo cuando has afirmado que, que, que tú no estás obligado a someterte a estas confesiones, lo cual prueba mi punto con el que yo inicié este diálogo cuando yo hablaba de que la escritura sola, la sola escritura, solamente la Biblia, no es lo único que Cristo nos ha dejado. Cristo nos dejó maestros, Cristo nos dejó a los apóstoles y después a sus sucesores, que son los obispos. Ellos son los maestros, es el magisterio, magistros, y ellos son los que nos entregan la enseñanza para ser recibida. Y esta enseñanza, la cual es oficial, es autoritaria, autoritativa, perdón, es autoritativa, sí que es infalible. Yo no tengo libertad para rechazarla. Yo no tengo la libertad para yo creer lo que yo quiero creer. Yo tengo la libertad para una de dos. O recibo la enseñanza o no la recibo. Ahora, tú dices, refiriéndote a los credos protestantes, a las confesiones reformadas, que tú pues no estás sometido. Y tienes razón, pero ese es el punto que yo estaba haciendo, que cuando se opera bajo este principio de la sola escritura, de que solo la Biblia, nadie está obligado de manera infalible a recibir la enseñanza de nadie, porque no existe ese magisterio infalible en el mundo protestante. Esa es la razón por la que tú tienes que responder. Ahora, hace un momento tú decías, dabas unas citas de algunos padres sin ofrecer contexto. Citaste por ahí a San Ireneo de León, a San Basilio, que no lo dijiste, pero fue un papa. Hiciste varias citas. Tú dices, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías cuando ellos estaban hablando de la suficiencia material de la Sagrada Escritura, de la Biblia? La cual, número uno, ¿qué les diría? Yo les diría amén, junto con toda la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica cree en la suficiencia material de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué le diría a San Ireneo? Le diría simple y sencillamente, no tanto a San Ireneo, más bien te lo diría a ti. Yo te diría que el mismo San Ireneo que acabas de citar, donde él habla de la suficiencia material de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es el mismo San Ireneo de León, que hay que decirlo, fue un obispo ordenado para ofrecer la Santa Misa. Este San Ireneo dijo lo siguiente: como dije antes, la Iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque está diseminada por todo el mundo, sin embargo, como si ocupara una sola casa, asimismo, cree estas cosas como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y las proclama y las enseña y las transmite armoniosamente, como si poseyera una sola boca, porque aunque las lenguas del mundo son diversas, sin embargo la autoridad de la tradición es una y la misma. ¿Qué le diría yo a San Ireneo cuando me habla de la suficiencia material de la Biblia? Amén. Pero también le diría, en este caso a ti, Jonathan, que el mismo San Ireneo también, como ya lo acabo de citar, nos habla de la autoridad de la tradición
que es una y es la misma en toda la iglesia? A ver, José, yo creo que, yo no sé si es por mala fe, o no sé si me estás prestando atención. Yo creo que es porque no me prestas atención. No quiero creer que tenés mala fe. Primero me decís que nosotros los reformados estamos dudando de lo que dijo Calvino cuando él cerró el canon, o dudando de lo que dijo Lutero, o dudando de lo que dijo la confesión, obviando lo que te estoy diciendo, que nosotros leemos todo género de autoridad a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras, y podemos nosotros y debemos revisar lo que dicen incluso nuestros propios pastores, incluso nuestras propias confesiones, porque nosotros no leemos las confesiones como el católico lee el catecismo. El católico lee el catecismo como si el catecismo fuese infalible. Nosotros no leemos a Calvino como si Calvino fuese infalible, porque si no, es como que vos estás obviando el tema del debate. Es que nosotros no le damos la autoridad infalible nada más que a la Sagrada Escritura. Entonces, no sé cómo yo tendría que estar obligado a responder algo que supuestamente está lo suficientemente claro. Por otro lado, hablamos de los padres de la Iglesia. Nosotros tampoco tomamos todo lo que dicen los padres de la Iglesia, porque nosotros no interpretamos la Biblia a la luz de los padres de la Iglesia, sino que nosotros estudiamos a los padres a la luz de lo que dicen las Escrituras. Entonces, como siempre vamos a recaer en las Escrituras, evidentemente que San Agustín va a decir un montón de cosas, y nosotros no leemos en bloque San Agustín para tomar dogmáticamente todo lo que dice San Agustín, porque justamente en eso consiste creer que la Biblia es inspirada por Dios. Y por eso hay yo le llamo así, presta atención a esto, hay un salto cualitativo, ontológico, que hace totalmente la diferencia entre la revelación depositada en la Sagrada Escritura por la inspiración que la hace infalible y los otros géneros de autoridad, como el mismo Santo Tomás y el mismo Agustín dicen, que tienen un género de autoridad probable. O sea, Santo Tomás, en la Suma Teológica, cuestión 9, está diciendo claramente que todas las otras autoridades tienen género de autoridad probable y que la Sagrada Escritura tiene género de autoridad infalible. ¿Por qué hay una diferencia entre los otros géneros de autoridad y el género de autoridad de las Escrituras? El tema central es si ustedes van a creer que la Biblia fue inspirada o que no fue inspirada. Si la Biblia fue inspirada, hay un salto cualitativo que hace que el género de revelación que está en la Escritura sea totalmente distinto a los otros géneros de autoridad. Es por eso que se ha revelado la Escritura, para que sea la profecía más confiable, como dice el apóstol San Pedro. Hacen bien en estar atentos a las Sagradas Escrituras, porque es el género de profecía más confiable. ¿Qué significa el más confiable? Que hay otros géneros de autoridad, pero no son tan confiables como la Sagrada Escritura. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entiendo, como Santo Tomás, que la tradición es regula regulata, es una regla reglada, y la Escritura es regula regulans, es una regla regulante. Entonces, ¿cuál es la regla positiva? La regla positiva es la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la regla negativa? La tradición. Entonces, ciertamente tradición y escritura nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura, y en esto te doy la razón, José, y yo creo que acá es un grave error del mundo evangélico, es un gravísimo error del mundo evangélico cuando no consultan la Sagrada Tradición, cuando no consultan los Sagrados Concilios. ¿Saben por qué? Porque se han visto obligados a caer en ciertos errores y herejías fruto de no consultar la historia de la Iglesia. Los salmos nos exhortan a volver a la tradición. Los salmos dicen, no se puede edificar paz en tierra de olvido. Jeremías 6:16 dice, miren las sendas antiguas porque van a encontrar en ellas el consuelo. Nosotros tenemos que consultar la tradición, y estoy de acuerdo con vos, José, que aquellos que no consultan la tradición están prestos al error, están próximos al error. Entonces, ese es un error que surge de la soberbia, de creer que somos autosuficientes, porque Dios mandó doctores y maestros a la Iglesia y debemos consultarlos.
Sí, bueno, solo Te pido, José, Sí. para que vayamos teniendo en cuenta esto, estamos avanzando en tiempo, tenemos más de 500 personas ahí conectadas, gracias a todos los que están conectados. Les quiero pedir, porque hubieron un montón de preguntas dirigidas a Jonathan y hubieron pocas preguntas dirigidas a José. Entonces, le quiero pedir a la gente que pueda enviar sus preguntas. Ya voy a estar transmitiéndole alguna de ellas a tanto a Jonathan como a José, pero que por favor, aquellos que quieran hacerle preguntas a José, que puedan enviar sus preguntas, porque tengo muy, pero muy poquitas. Gracias ahí a todos los que están conectados. Sí, José. Sí, bueno, sí te estoy escuchando, a lo mejor de mi capacidad. No sé por qué piensas que no te estoy escuchando. Precisamente porque sí te estoy escuchando, Jonathan, es que de ahí nacieron mis preguntas que te hice y que no me has... Bueno, ya ahorita respondiste a la segunda, ¿no? Dices que no, pues que ustedes no tienen infalibilidad, no tienen una especie de magisterio infalible, que por eso es que tú crees lo que crees. Y eso yo lo puedo, o sea, entiendo que esa es tu postura. Lo que yo dije es que me sorprendía que tú tuvieras esa, esa postura o esa creencia, porque todos los reformados protestantes con los que yo he tenido oportunidad de interactuar, que son bastantes, pues yo mismo fui un protestante reformado, ellos nunca me hablaron de un canon abierto, nunca me dijeron que el canon estaba abierto. Ah, ahora después tú mencionabas que yo cito a los padres de la iglesia. Yo no los cité, los citaste tú. Tú has citado a los padres de la iglesia y acompañaste las citas de una pregunta. La pregunta era, ¿qué les dirías, José? ¿Qué les dirías? Y yo respondí y después di un fundamento de por qué estoy respondiendo como estoy respondiendo. Pero los padres los has traído tú a la mesa, ¿no? Entonces, quería aclarar Por esos dos puntos, supuesto. ¿no? Sí te estoy escuchando y creo que al menos estoy tratando de seguir el hilo, ¿no? Pero tú eres el que no has respondido la pregunta que yo te hice. La doctrina del canon, la cual, pues ahora me doy cuenta que entonces, ¿tú no crees que el canon es una doctrina infalible? Yo no encuentro que la doctrina yo no sé si el canon es una doctrina. Lo es. El canon es un procedimiento formal de la teología, no es objeto material. Es decir, no es objeto de fe. Yo no digo creo en los 66 libros de la Biblia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí lo es, Jonathan. De hecho, todas las dogmáticas. Un segundito, José, a ver, yo encuentro... un segundito, le pido a José, por favor, ahí que no interrumpa, y a Jonathan, por favor, que vuelva a retomar la idea, porque justo se te cortó el Sí, audio, Jonathan. Ok, bien. solo un Sí, comentario, Santiago, ¿lo puedo hacer? No sé, Jonathan, ¿querés cerrar la idea o le permitís el comentario? no, está bien, José. Yo creo que José está obstinado en querer hablar del canon porque no le conviene ir al otro tema, así que vamos a terminar hablando del canon, pero sí que él haga la pregunta. Bueno, yo no haría ese juicio sobre tu persona. No tengo la capacidad para saber cómo está tu corazón. Pero es parte del tema. Al hablar de la escritura, si a mí alguien me dice, oye, tienes que aceptar esta escritura como infalible, como una autoridad infalible. Mi primera pregunta sería, ¿a qué le llamas escritura? ¿De dónde a dónde llega esta escritura de la que tú quieres que yo acepte como autoridad infalible? Yo te, yo te, re- yo te Termino. respondería. Hasta ahorita me has un par de ocasiones en las que yo estoy hablando y tú haces una intermisión y te dejo, ¿no? Pero cuando yo quiero hacer lo mismo, Tranquilos, no se chicos. me ha Vale, permitido Tranquilos. hasta el momento, Tranquilos que ¿verdad? somos todos amigos, Ok. hermanos. Tranquilos, sí, cerrá la idea, José. Ok. Entonces, lo otro que quería decir, la gente puede darse cuenta que mis intervenciones son muy breves en comparación con las intervenciones de Jonathan. Y tal vez ahí te pediría, Santiago, si puedes tratar de moderar un poquito los tiempos, porque se supone que es un diálogo y una característica del diálogo es hacerlo dinámico.
Entonces, sí pediría eso. Sí, encantado. Yo tampoco no quiero de que esta conversación, o sea, termine en malos términos, ¿no? O sea, le comenté a Jonathan algo que sí me parece que es correcto lo que estás pidiendo, o sea, que el diálogo sea fluido. También entiendo que Jonathan, para poder proveer una respuesta sólida, necesita tiempo como para poder desarrollar su idea. Entonces, lo único que les pido a ambos es que tengan paciencia. Entiendo lo que José está diciendo, que esto tiene que ser dinámico, pero también creo de que debería tener un poco más de paciencia para entender cómo es que entendiendo cómo es que Jonathan se ve cómodo respondiendo, porque si no, en definitiva, es como que estamos empujando a Jonathan a quizás dar una respuesta que él no quisiera dar. Un poquito de paciencia, nada más les pido, chicos, ya estamos en los últimos minutos. No sé, ¿querías cerrar una idea, José? ¿Querías hacerle una pregunta a Jonathan? Sí, pues la pregunta está en el aire y él dice que yo estoy obstinado y que quiero cambiar el tema. No estoy obstinado, pero sí quisiera que sí respondieras para todos nosotros la pregunta que te hice. ¿Cómo sabes de dónde a dónde llega la escritura? Porque ese es el tema. Estamos hablando de la escritura como la única autoridad infalible. Sí, mira, cuando se suele tocar, querido José, esta temática, hay muchos temas para hablar y no es exclusivamente la temática del canon. Algo para detenerse, porque yo te estoy respondiendo. Quizás yo no digo lo que vos querés que yo diga, y es por eso que vos me vas a seguir preguntando esto hasta que termine el debate. Yo sí te estoy respondiendo, pero no te respondo lo que vos querés que yo te diga. Pero entonces déjame que yo responda. No se interrumpa, por favor. Por enésima vez lo que vos me estás preguntando. Hay niveles de autoridad, como plantean los mismos judíos en el Antiguo Testamento, como han planteado para elaborar el canon del Antiguo Testamento, hay ciertos niveles de autoridad. Por ejemplo, el nivel de autoridad que tiene la Torá es muy superior al nivel de autoridad que tienen los Nevi'im, los profetas, ¿no es cierto? Los judíos, por ejemplo, ellos saben que la Torá es el escrito de Moisés y es el que más género de autoridad tiene, porque hay niveles en la comprensión de la Sagrada Escritura. Después están los Nevi'im, que son los profetas, que también tienen autoridad, que también son palabras de Dios, que también deben ser consultados, pero siempre a la luz de lo más confiable. Es decir, acá en el judeo-cristianismo, es decir, en la tradición hebrea, que es la que seguimos nosotros entendemos que el cristianismo es judío, digamos, ¿no? Viene de la tradición judía. Después vienen los ketubim, que son los otros escritos, que deben ser interpretados a la luz de los profetas, que son interpretados a la luz de la Torá. Entonces, los evangelios, los cuatro evangelios tienen un género de autoridad importante, obviamente las cartas de Pablo, y nosotros tenemos muchas reglas para poder establecer el canon. Yo te confieso, José, que yo no soy especialista en el canon, yo no podría darte todas las explicaciones que da el mundo reformado con respecto al canon, porque yo no soy especialista en esa materia, y yo considero que daría una respuesta insuficiente si te respondo. A mí me resulta incómodo que te quedes solamente en esto y que obvies todos los otros argumentos que yo te he venido dando, citando inclusive textos de la Biblia y muchos padres de la Iglesia que son leídos desde el catolicismo como infalibles, y nosotros no. O sea, nosotros no tenemos la obligación de leer una cita de los padres de la Iglesia como infalible, simplemente como C.S. Sproul dice: la tradición no rige las escrituras, pero sí la orienta. Entonces nosotros vamos a la tradición, a los padres y a los concilios a buscar orientaciones con toda la humildad del mundo, porque sabemos que nosotros no somos autosuficientes y que Dios ha mandado maestros a su iglesia, pero en ninguna parte dice la Biblia que los maestros de la iglesia son infalibles. Entonces, yo entiendo si vos querés seguir hablando del canon, yo no voy a hablar más del canon, primero porque no tengo la autoridad para hacerlo. Si vos crees que yo, por no saber del canon, ya no puedo hablar con vos sobre la temática que nos llama hoy, bueno, daremos por terminado el debate. Si a ustedes les parece, puede intervenir José una vez más y voy con alguna pregunta y ya vamos aterrizando los últimos minutos del debate. ¿Les parece bien? Dale. Bueno, gracias por dejarme responder. Pues esa decisión, pues yo no puedo decir que tú tomes esa decisión. Eso ya dependerá de ti, Jonathan.
Yo estoy encantado de tener esta conversación, pero pues como nunca respondiste la pregunta, tú insistes en que sí y te volví a preguntar. Te dije, ¿cuál fue tu respuesta? Y nada más dijiste que hay niveles de autoridad en los escritos y utilizaste el ejemplo de los judíos. Cuando hablaste de que la Torá tiene un lugar muy especial, hay una cierta jerarquía, lo cual puedo entender, estoy en acuerdo contigo, pero eso no responde a la pregunta. Pero voy a pasar a lo siguiente, porque, bueno, percibo o bueno, de hecho lo has dicho, ¿no? Te incomoda. Entonces, vamos a continuar, pero parece que ya no hay tiempo, ¿verdad, Santiago? ¿Se nos ha ido el tiempo? Si querés podés hacer una última pregunta, le doy tiempo a Jonathan y vamos Ok. con el aterrizando. Ok, perfecto, gracias. Una pregunta, Jonathan. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice que debemos ser obedientes y someternos a nuestros pastores. ¿Cómo saber a cuáles pastores, a esos pastores a los que nos debemos de someter y ser obedientes? Bueno, esto está en la carta de los Romanos, capítulo 13, y está también en las cartas de Pedro. La autoridad de los hombres es falible. El profeta Daniel dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros nunca vamos a depositar, los reformados, confianza ciega en los hombres. La autoridad de los hombres es necesaria, son pastores que deben ser atendidos, hipotaxo, obedezcan, ¿no? Hipotaxo, dice San Pablo, pero esa autoridad está respaldada por una obediencia a las Sagradas Escrituras. Lo dice San Pablo, te ruego que seas diligente estudiando las Sagradas Escrituras para presentarte como un buen soldado de la fe y un pastor aprobado, se lo dice a Timoteo. Es decir, Timoteo va a estar aprobado por la Iglesia en la medida en que enseñe lo que está escrito, y va a estar desaprobado en la medida en que no enseñe lo que está escrito, o que enseñe algo que no está escrito. Por eso una de las concepciones judías es decir, los judíos estarían de acuerdo con nosotros en todo lo que estamos diciendo, porque los judíos nunca le dan a la tradición el género de autoridad que tiene la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, que forman el Tanaj de los judíos, ¿no? En ese sentido, la fe protestante va en consonancia con la tradición hebrea. Nosotros confiamos en nuestros pastores, amamos a nuestros pastores, no solamente a nuestros pastores protestantes, ni a Calvino, ni a Lutero, ni a Wesley, ni a John Knox, ni a Whitefield. También amamos mucho a los pastores católicos, que nos han servido mucho de edificación para la fe. Leemos los concilios, leemos el catecismo, consultamos lo que dice el Papa, oramos por el Papa. En particular, yo amo al Papa Francisco y oro por su ministerio, porque considero que la Iglesia Católica es Iglesia de Cristo también. Considero que los católicos son verdaderos cristianos, que tienen una vida, una santidad y un testimonio para el mundo muy importante, y yo oro por la Iglesia Católica, pero nunca le voy a ceder a ningún magisterio humano, por más que se autoproclame, movido por el Espíritu Santo, la última palabra infalible. Entonces, nosotros tenemos obediencia condicional a los hombres y obediencia incondicional a Dios. Juzguen ustedes si es más importante obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros por los hombres tenemos una autoridad probable, como dice Santo Tomás, y con Dios tenemos autoridad absoluta. Entonces, todo lo que dice Dios, decimos amén ciegamente. Lo que dicen los hombres, lo juzgamos a la luz de la Escritura. Discúlpame, José, que me haya extendido, por favor. No, sí, pero no era esa mi pregunta. O sea, mi pregunta no es que si tú crees que tus pastores son infalibles. Mi pregunta es bien sencilla, y si puedes responderla así lo más breve que puedas. ¿Tú cómo identificas a cuáles pastores aquí en Argentina, ahí en tu locación donde tú vives? ¿Tú cómo identificas a esos pastores a los cuales dice la Biblia que te debes de someter y los debes obedecer? ¿Cómo los identificas de entre tantos tipos de pastores con diferentes doctrinas? José, yo no sé si vos lo haces a propósito. Yo entiendo tu pregunta y respondo.
que yo no responda a lo que vos querés que yo diga, no significa que yo no estoy respondiendo. Yo te acabo de decir que nosotros identificamos a los que son pastores de la iglesia porque son fieles al testimonio de la Escritura. Eso es lo que yo te quiero responder. Si vos querés que yo responda a otra cosa, vas a tener que hablar con otra persona, porque cuando vos me haces una pregunta, yo respondo lo que respondo, no lo que vos querés que responda. Entonces, me parece que vos tenés que respetar mi respuesta, en todo caso, si no te gusta, rebatirla, pero no decirme todo el tiempo que no te respondo, porque yo sí estoy respondiendo. Acá el que no ha respondido a nada de lo que yo he dicho, salvo a una que es de los padres de la iglesia, ha sido vos, y yo no te estoy atosigando con que no me has respondido lo de Segunda de Pedro, lo de Timoteo, lo de Santo Tomás de Aquino. O sea, entonces, respetá que yo te respondo lo que yo quiero. Si a vos no te gusta, contraargumentarme, pero no me digas que no te estoy respondiendo. No diré lo que vos querés que diga, pero eso es otra cosa. Bien, buenísimo. Quedamos acá. Si a ustedes les parece, hay preguntas que ha enviado el público que ya fueron hechas y respondidas entre ustedes. Así que si a ustedes les parece bien, porque sinceramente me está costando encontrar preguntas para José y esto parecería demasiado parcial, ¿no? El hecho de tirarle todas las preguntas a Jonathan no me parece correcto. Sinceramente no han subido casi preguntas para José. Entonces, si les parece, podemos hacer una conclusión. Cada uno de ustedes puede concluir. Se toman, si quieren, 5 minutos, dan una conclusión cada uno de lo que les pareció el debate, a qué han llegado y demás, y vamos finalizando. ¿Les parece bien? Si quieren, arrancamos con Jonathan. Bueno, Santiago, estoy contento de haber charlado con José. Es la primera vez que intercambiamos, seguramente nos estamos conociendo en nuestras mañas para intercambiar. Nosotros los reformados, y esto sí, me voy a arrogar el derecho de hablar en nombre de mis hermanos reformados que seguramente están viendo, nosotros respetamos profundamente la tradición, las tradiciones de la iglesia, que son muchas. De hecho, los ortodoxos también tienen otra fe y alegan tener una tradición incluso más vieja, más antigua y más fiel que la tradición de la iglesia romana. Sin embargo, nosotros no entramos en esa de juzgar qué iglesia tiene más poder o qué iglesia tiene menos poder, cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia falsa, porque no es una pregunta que esté en la Escritura. En la Escritura nadie se pregunta cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa. Lo que se dice en la Escritura es cuál es el evangelio verdadero y cuál es el evangelio falso, porque San Pablo dice en 1 de Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación. Y dice en Romanos 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? El testimonio de las Sagradas Escrituras es el objeto material de la fe que nosotros predicamos de manera confiable, porque es el único testimonio infalible que tenemos nosotros, como la única profecía que es la más confiable de todas. No que no haya otro género de autoridad, sino que es el único género de autoridad infalible. Eso lo dicen los judíos, tanto de la diáspora del primer templo como el segundo templo. Todos los judíos van a aceptar que la Sagrada Escritura, la Torá, el Tanaj, son infalibles, son el único género infalible. Eso también dirían muchos padres de la Iglesia, aún con sus contradicciones, porque nosotros los reformados no creemos que los padres de la Iglesia son infalibles, porque nosotros no creemos que ningún ser humano es infalible, ni junto, ni separados, ni en grupo, ni individualmente. Entonces nosotros confiamos en el testimonio de los evangelios. Evidentemente nosotros creemos que el canon de los evangelios son los 4 evangelios, evidentemente por autoridad de la Iglesia. Nosotros no hemos negado que la Iglesia tenga autoridad para fijar el canon. Sin embargo, nosotros sabemos que la Iglesia tiene esos vaivenes en los cuales también puede ir revisando algunas cosas. La misma Iglesia que hoy le prohíbe a los sacerdotes que ya están ordenados casarse, es la misma que en la carta de los Timoteos le dice a los obispos que tienen que casarse y ser maridos de una sola mujer. Entonces, evidentemente que la Iglesia va a tener sus vaivenes, evidentemente que la Iglesia también está compuesta por hombres que son pecaminosos y que tienen otros intereses, y es por eso que Dios se ha precavido, se ha procurado de inspirar, es decir, de transmitir la verdad de una manera infalible en los hagiógrafos, protegiendo
los textos de la Sagrada Escritura para que nosotros tengamos un género de autoridad que es el más confiable de todos. Yo nunca me voy a apartar de lo que dice San Pedro, es el género de autoridad más confiable, el más confiable, y es lo que nosotros decimos. Aceptamos otros géneros de autoridad, pero sabemos que la Escritura es el género de autoridad más confiable. Es por eso que se exhorta a los de Berea a que son los más nobles, porque ponen entre paréntesis la autoridad del apóstol San Pablo y van a ver en las Escrituras si lo que dice San Pablo es verdad o no. ¿Por qué los de Berea no se quedan con la autoridad de San Pablo, que es representante de la Iglesia, y tienen que ir a las Escrituras para verificar si lo que dice San Pablo es cierto o no? ¿Y por qué Lucas, que es discípulo de Pablo, está elogiando esa actitud? Porque todos nosotros tenemos que cumplir ese mandato de Cristo, que es escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios, dan un testimonio infalible, y si viene un ángel del cielo A ver, Johnny. predicar el evangelio con toda la autoridad que tiene un ángel. Sí. Ahí se cortó un cachito el audio. Y si viene un ángel, y ahí se cortó. Ahí termino. Si viene un ángel del cielo y nos predica otro evangelio que no es el que está escrito, nosotros tenemos que decir, sea maldito el ángel, sea maldito, anatema, porque no hay autoridad por encima de los evangelios. No hay ninguna autoridad, ni de iglesia, ni de papa, ni de obispo, ni de Calvino, ni de Lutero, que esté por encima de estos textos que fueron escritos, ni siquiera la de un ángel. Así que bueno, muchas gracias, yo agradezco mucho a José y espero que pasen una hermosa Navidad todos ustedes, en familia y evidentemente con amor. Gracias, Jonathan. Antes de darle acá el cierre a José, quiero aclarar un par de cosas. Primero, chicos, recordemos de que al principio yo he abierto una encuesta porque hay un montón de personas que preguntan en el chat por qué no reproducir las preguntas que se hacen y demás. Ahora voy a explicar. Primero quiero dejar algo en claro. Cuando arrancamos este debate hice una encuesta con respecto a la cantidad de público que había y había un 60% de protestantes y un 40% de católicos aproximadamente. Pero las preguntas fueron más del lado de los católicos hacia Jonathan que del lado de los protestantes hacia José. Por ende, acá esto no es una cuestión mía de que, no sé, de que por alguna extraña razón no quiero hacer las preguntas y demás, sino porque simplemente las personas que se ven identificadas con la postura de Jonathan no hicieron preguntas a José. Por otro lado, las preguntas que hicieron a José muchas veces giran en torno a otros puntos que no están en debate. Por dar un ejemplo, hablan de la iglesia, hablan del Papa, hablan de cosas que no están siendo discutidas. ¿Está bien? Entonces me parece injusto el hecho de que yo lo avasalle a Jonathan con varias preguntas que se hicieron cuando no ocurre lo mismo con José. Simplemente por eso, me hubiera encantado a mí extender un poco más este debate, dado que José cuenta con tiempo, me hubiera encantado a mí extender un poco más este debate y hacer partícipe al público. Pero si ustedes no preguntan, o sea, ahí ya no puedo hacer nada, muchachos. Así que les pido por favor de que toda especulación y conspiración que se les esté cruzando por la cabeza la dejen a un costado. Sí, José, podés ahí tomarte tu tiempo. Sí, bueno, Jonathan termina hablando de diferentes temas, ¿no? Y no pudiera dar respuesta a cada cosa que dijo, pero me voy a enfocar en el tema de esta noche. Él hablaba de los judíos. Bueno, los judíos dicen muchas cosas. Entre las cosas que los judíos dicen, ellos pues no aceptan que Jesús de Nazaret sea el Mesías prometido. Los judíos no aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Así es de que yo creo que aquí es más bien qué dice la iglesia. Yo sé que él no acepta esta premisa, pero es que pues así es. Así como había una cátedra de Moisés en el Antiguo Testamento, así los cristianos también tenemos nosotros una cátedra. O sea, nosotros no creemos lo que queremos creer. Ahora, alguno dirá, no, pues la escritura, hay que leer la Biblia. Pues sí, pero nada más ve en el mundo protestante, ¿cuántas personas hacen eso? Leen la Biblia y terminan con conclusiones contradictorias. Entonces ahí se ve la necesidad de un magisterio. Ahora, cuando hablamos del magisterio infalible, no estamos diciendo que cada persona, cada obispo o el papa nunca se equivocan o nunca cometen pecados.
No, ellos se equivocan y cometen pecados, por eso van a la confesión, por eso confiesan sus pecados. Pero cuando hablamos del magisterio infalible, no estamos hablando de las personas, estamos hablando de la enseñanza. Y no de cualquier enseñanza, no lo que un obispo se levanta el lunes y comienza a enseñar a un grupito de personas, sino estamos hablando de la enseñanza oficial. Estamos hablando de lo que la iglesia enseña de manera oficial, dogmática, lo cual está bien establecido. Entonces, quería aclarar ese punto. El pasaje que citaba Jonathan, donde dice que si aún un ángel aparece con otro evangelio, que sea anatema, ¿no? Me imagino por qué él está citando este pasaje, pero recuerden, hermanos, que el evangelio no llegó en el siglo XVI. El evangelio ha estado aquí por 2000 años. Entonces, el ángel que apareció, si queremos usar la misma metáfora, no fue la Iglesia Católica, no fue el Concilio de Trento. La Iglesia Católica ya estaba cuando Martín Lutero dijo que fue iluminado y que él sintió como que las puertas del cielo le fueron abiertas. Él así narra su experiencia. Entonces, esta idea de que un ángel de luz se aparece con una versión diferente no es la católica. Quiero decir lo mismo. Yo sé que esto, pues Jonathan lo interpreta como una obstinación. Yo creo que no es una obstinación. Yo creo que los que están escuchando saben que si vas a hablar de escritura, es necesario que definas los términos. No puedes hablar de una escritura y al mismo tiempo rehusarte a definir lo que compone esta escritura. Entonces, nunca se contestó esto. Al contrario, se nos dijo que el canon de la Biblia está abierto. Cuando yo apelé a las confesiones reformadas, se me dijo que no eran infalibles y que no se está obligado a reconocer lo que dicen las confesiones reformadas. Entonces, pues más preguntas que respuestas, pero yo creo que la audiencia tiene suficiente información, o al menos un poco más de información, para llegar a tomar una decisión sobre lo que aquí se ha tratado. Me queda agradecer a Jonathan y a ti, Santiago. Gracias por abrir las puertas de tu canal para que podamos tener este diálogo en esta tarde o noche ya en Argentina, que es la víspera de la Natividad de nuestro Señor. Gracias, José. Gracias, Jonathan. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. La verdad que estamos a 4 horas nada más de que ya sean las 12 de la noche. Yo tengo un espíritu muy navideño, estoy muy contento, así que les deseo una muy feliz Navidad a todos los conectados, más de 500 personas. Jonathan, José, entiendo de que muchas veces en medio de un diálogo, por justamente lo que creemos y demás, hay momentos en donde quizás pueden ser un poco más ásperos el diálogo y demás, pero entiendo que finalizado el diálogo está todo bien, somos hermanos en Cristo, nos amamos y probablemente hagamos más cosas juntos y está todo más que bien, así que entiendo de que ambos han quedado en buenos términos. Así también con el público, gracias a todos, que Dios los rebendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau. Bendiciones.